Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bueno, gracias por contestar porque creí que no me escuchaban. Vamos a comenzar con la última clase de nuestra cursada regular. Hoy tienen la clase de honorarios y ética conmigo. El lunes que viene tenemos el segundo parcial y después tienen el otro lunes, el 21, una charla del Colegio de Ingenieros Especialistas, la cual tienen que ser de carácter obligatorio, donde le van a explicar unas cuestiones específicas del colegio, pero vamos a ver unas generalidades hoy, y en esa clase van a abordar cuestiones más específicas. ¿Hay alguna consulta, antes de que comencemos con la clase? Bueno, déjenme que comience la grabación. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema que nos va a ocupar es ética profesional y honorarios profesionales. Vamos a abordar a todo lo relativo a consideraciones éticas en el ejercicio de la profesión. Vamos a comenzar distinguiendo algunos conceptos. Y después vamos a ver qué es un colegio profesional, cuáles son sus funciones, cuáles son los requisitos para el ejercicio de la profesión. Y vamos a finalizar con lo relativo al honorario, cómo se calculan, qué incluyen y demás. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran acortar, por favor lo hacen. Abren el micrófono y lo hacen. ¿Me confirman si se está escuchando y se está viendo bien? Sí, profe, se escucha y se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, esta clase, como les decía, vamos a hablar de ética profesional, al menos en la primera parte. Y hay tres conceptos que creo yo que es importante que tengamos claros para que podamos comprender lo que les voy a exponer a continuación. Y vamos a empezar de menor a mayor, digamos. Voy a definir primero qué es la profesión o lo que sería el ejercicio profesional. Es una ocupación o un trabajo que se ejerce a cargo de una retribución, ¿verdad? ¿Y qué implica esto de profesional? Cuando decimos esta persona es un profesional en esta materia o en determinada disciplina. Implica que tiene formación académica en el tema, es decir, conocimientos teóricos y un conocimiento especializado en una determinada materia o competencia, que lo desarrolla de acuerdo a incumbencias y con organización propia. ¿Y qué son las incumbencias? Son cuestiones reservadas o para un determinado perfil profesional. Nosotros cuando vimos los alcances del título y las incumbencias, cuáles son las actividades que yo puedo desarrollar en el marco de mi carrera. Esto es muy importante porque cuando varias profesiones tienen las mismas incumbencias, hay más profesionales que pueden hacerse cargo de determinadas labores. Es importante que los profesionales puedan realizar trabajos para los que estén adecuadamente formados. Entonces, esto de las incumbencias es muy importante. Que es la deontología profesional, es la ética asociada a las profesiones. Y por último vemos esto que la actividad profesional tiene, o englobaré lo que sería un servicio a la comunidad, porque siempre la búsqueda es la del bien común de la sociedad y que la actividad que desarrollemos contribuya a su progreso. Entonces, con esto me refiero a lo que es la profesión, o esto que entendemos como un profesional, una labor profesional. Ahora nos vamos al término más general de esto, que ustedes encuentran ahí arriba, de la ética. ¿Y qué es la ética? Bueno, todos quizá, cuando yo les digo ética, tienen una idea de qué hablamos. Bueno, vamos a tratar de poner eso en palabras. Es una rama de la filosofía, ¿no? ¿Y qué estudia? Estudia la conducta humana, en sus diferentes aspectos de la conducta humana, y las discusiones éticas se centran en qué está bien y qué está mal, lo correcto y lo incorrecto, siempre en determinadas circunstancias. Es como una mirada de la persona hacia sí misma para tratar de identificar esto, qué está bien o no desde un punto de vista ético. Esto es
una cuestión autoimpuesta, no es coercitiva o heterónoma como el derecho, sino que es autónoma la ética, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencia de la moral? Son términos que muchas veces nos parece que van de la mano, ética moral, pero tienen su diferencia. La moral son las normas que rigen o regulan el comportamiento de quienes forman parte de una sociedad, es decir, de un grupo social determinado. Son como unas normas que rigen las formas de conducta adecuadas dentro de ese grupo, ¿verdad? Y esto es, por ahí lo que está es moralmente correcto para una sociedad, no lo es para otros. De hecho, muchas cosas o prácticas que nosotros realizamos acá en Oriente, Occidente, digamos, en Oriente no están, o en Medio Oriente no están bien vistas. De hecho, el tono que utilizamos para hablar, la vestimenta que utilizamos, ustedes sabrán que hay lugares donde las mujeres tienen que ir tapadas o que no pueden hablar fuerte con hombres en la vida pública y demás. Entonces, bueno, las normas morales de esas sociedades son muy diferentes a las nuestras. Entonces, como que la ética es esta cosa que hacemos para con nosotros, esta mirada hacia uno de qué es lo que está bien y está mal. La moral incluiría unas cuestiones de convenciones sociales. A partir de esto es que vamos a tratar de hablar primero de lo que es un buen profesional. ¿Qué entendemos como un buen profesional? Si yo le digo a alguien es un buen ingeniero o un buen profesor, ¿qué características tiene para ustedes? ¿Alguien me puede contar? Es decir, no, sí, es re buen profesional. ¿Qué características tiene esa persona? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente? Si me pueden leer, porque escucho que suena el chat, pero si me hacen el favor de decirlo oralmente, me ayudan porque tengo toda la ventana puesta en la compu, así nos salimos de la presentación. ¿Qué es ser un buen profesional? Profe, Sí, en el chat dicen, si María dice que tiene buena preparación académica. bien. ¿Alguna otra cuestión que a ustedes les parezca que es ser un buen profesional? Que tiene mucha experiencia también. Mucha experiencia. ¿Qué más? Que sea una persona receptiva. Receptiva, bien. ¿Alguna otra cuestión? Que también lo que no sepa lo consulte con otros para hacer una correcta labor. Bien. Acá surgen varias cuestiones y es interesante todo lo que dicen, ¿no? Si esto de buen profesional, quizá yo entiendo una cosa, María entiende otra cosa, o Juan entiende otra. Pero es importante que no nos centremos solo en lo técnico, ¿no? Decimos, no, un buen profesional es alguien que técnicamente sabe todo acerca de tal tipo de motor, porque tiene formación en eso, o sabe de resonadores, es un excelente profesional porque es un ingeniero biomédico y sabe arreglar cualquier resonador. ¿Es solo eso ser un buen profesional? No. Ser un buen profesional incluye un montón de otros aspectos, algunos de los cuales ustedes han mencionado. Las habilidades para comunicarnos, el ser correcto desde el punto de vista ético. Que yo sepa muchísimo de resonador no significa que vaya un cliente y le cobre carísimo por hacer una labor que en realidad quizá no es tan compleja, o que en realidad si hay otro colega que está haciendo el trabajo, yo como sé hacerlo, le cobro más barato para agarrar el trabajo, yo puedo saber mucho técnicamente, pero puedo tener una conducta ética, digamos, que no sea correcta. Acá surgirían dilemas o debates tales como las labores. Si yo la labor que hago no contribuye al desarrollo de la sociedad, acá puede surgir un dilema ético. Por más que yo técnicamente haga bien esa labor, no sabemos si es bueno. Es como un médico que hace de manera muy exitosa una cirugía, pero que no era necesaria. O como por ejemplo el caso de quizá un abogado que decimos, no, es muy buen abogado porque siempre gana. Bueno, siempre ganar significa que eso sea bueno para la sociedad, quizá no, porque quizá se vale de ciertos artilugios, de circunstancias que hacen que una persona no pague para con la sociedad la culpa que debería. Entonces acá es donde empieza este dilema ético de las actividades que nosotros desarrollamos.
Hay una película muy interesante de Oppenheimer, que bueno, estuvo en cine el año pasado y demás, que es quien desarrolla en parte la bomba atómica, y bueno, y plantea los dilemas éticos más allá del poder hacer algo técnicamente, lo que eso puede implicar para la sociedad. Entonces es importante que a la hora de considerar qué es ser un buen profesional, como a la hora de considerar qué es ser un buen estudiante o un buen docente, tengamos en cuenta la integralidad de la persona y no solo centrarnos en los conocimientos técnicos o académicos, ¿verdad? Si puedo mencionar algunas características que tendrían o serían importantes que tuviera alguien para considerarlo así como un buen profesional, que no es algo tan fácil de definir. Una vocación, que a uno le guste lo que hace y considere que es importante o valioso para uno y para los demás. Ya que esta vocación sea propia y no impuesta. Muchas veces nos encontramos con que vamos a hacer una labor por cuestiones familiares o y muchas veces no nos gusta demasiado, pero acá es importante buscar la vocación, qué es lo que nos gusta. Esto en relación con que consideremos que lo que nosotros tenemos para ofrecer sea importante para la sociedad, ¿verdad? Que contribuya al progreso de la sociedad y de la profesión y que no sea algo que no la beneficie. Esto nos va a ayudar a buscar la excelencia, a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y esta excelencia no es solo técnica o académica, sino también es ética, comunicacional, en un montón de otros aspectos. El fijarse metas y actuar responsablemente son dos características que también nos van a ayudar a desarrollarnos en este sentido, en este sendero de una actividad profesional desempeñada de manera adecuada. Esto va a contribuir en generar confianza, no solo para con uno como profesional, sino con la profesión. Muchas veces se dan circunstancias que manchan, por decirlo de alguna manera, al resto de los profesionales. Cuando hay algún docente que realiza actos que no tiene que cometer, eso mancha a todos los docentes, ¿verdad? Hubo un caso el año pasado de unos ingenieros en seguridad y higiene que hacían habilitaciones incorrectas de establecimientos, ¿verdad? Ellos hacían una falsificación de documentación y habilitaban establecimientos que no habían cumplido con las normas de seguridad y higiene, al menos con una evaluación correcta. Eso terminó descubriéndose, esta gente fue presa, pero mancha mucho la profesión de ingeniero en seguridad y higiene, que es alguien que vela por la seguridad de los lugares de trabajo, y estas certificaciones son necesarias para que los lugares sean seguros, pero cuando encontramos estos certificados son todos truchos y esta gente que solo saca dinero, entonces se mancha la profesión y la actividad. Entonces, cuando uno trata de ser un buen profesional, no es solo con uno, sino también de contribuir al desarrollo de la profesión. Y ahora vamos a definir lo que serían los bienes externos o internos de una profesión, los elementos internos o externos de la profesión. Vamos a partir de que en muchos aspectos estamos en un mundo en crisis, en una crisis social, en una crisis educacional, no solo en Argentina, sino a nivel global, podemos decirlo. La educación no es la excepción y muchas veces nos encontramos en una educación, una formación técnica sin educación moral. Cuando se han restringido los programas y los planes de estudio, casi todo se ha centrado en lo técnico y se han sacado los elementos más vinculados a ciencias sociales o de no tan específicos, especializados de una carrera. Y con esto la formación se ha restringido a un ámbito técnico. Y es necesario no solo los conocimientos técnicos, sino esta educación en principios y valores, como les digo, para un ejercicio profesional adecuado y para poder desempeñarnos como personas. La universidad no solo nos brinda conocimientos técnicos, sino una educación integral. Se pretende que así sea. Cuando eso no es así, puede ser que los principios y valores también estén en crisis, como muchas veces sucede en este contexto en el que nos desarrollamos. ¿Y a qué viene esto? Aquí, bueno, quería pensar que una profesión, una actividad profesional tiene elementos internos y externos. Su elemento más interno o esencial es el bien público, es que esta profesión pretende contribuir al desarrollo de la sociedad, a ser positiva para la sociedad. Y quienes la desempeñan deben buscar o representar esto. También tenemos los bienes externos de la profesión, que es lo que nos permitiría obtener a los profesionales. Dinero, es decir, una forma de vida, porque uno necesita vivir, ¿no? Necesita dinero para poder vivir y pretendo trabajar y ser remunerado. Y eso es importante. Yo estudio porque creo que voy a poder trabajar de esto y ganar el dinero suficiente para poder vivir. Eso es un bien externo, que no significa que tenga que ser menospreciado o no considerado, pero no en detrimento de los bienes internos, ¿verdad? También el prestigio, el buscar reconocimiento, que nuestra labor sea valorada, esos son elementos
externos y que muchas veces los profesionales buscamos, pero siempre sin perder de vista el elemento interno que tiene la profesión, que es esta búsqueda de el beneficio para la sociedad o del bien público. Y ahora les voy a introducir el concepto de bioética. Quizá ustedes, por parte de bio y ética, puedan relacionar el prefijo con la palabra y entender más o menos por dónde iría la cosa. Pero quiero que quede claro esto, que es una rama de la ética, una parte de la ética que se encarga de promover los principios, estudiar la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, todo lo que tiene relación con la vida, tanto humana como animal, como el vegetal. Entonces ahí es donde entra la bioética, estudiar nuestro comportamiento, cómo hacemos un comportamiento más acorde, que es más beneficioso para el medio ambiente y la vida. Acá tenemos alumnos de ingeniería biomédica, donde esto lo tienen, digamos, muy presente en sus carreras, y también en todas las carreras podemos tener tareas afines a esto. Entonces acá hay un principio bioético que se llama el principio de precaución, que tiene 3 premisas que es importante que nosotros podamos tener en cuenta o analizar a la hora de estudiar o plantear una labor. Primero, que no sea dañina la salud de las personas. Eso, el principio de precaución, es una de sus premisas. Que la tarea que hagamos no dañe a la salud de las personas. Después, que no altere el equilibrio ambiental, que no afecte al medio ambiente, a todos los elementos que forman parte del mismo, y que contribuya a la igualdad social en lugar de profundizar las diferencias sociales o la brecha social. Es importante que cuando vamos a desarrollar una actividad podamos tener en cuenta estos 3 premisas que plantea el principio bioético de precaución para tener un punto de partida adecuado. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a asumir que no. Entonces, ahora vamos a definir qué es el ejercicio profesional. Venimos hablando de algunas generalidades para irnos ya más a lo particular. Todo prestado a esta filmina del ingeniero abogado Felipe Rodríguez, donde plantea que el ejercicio profesional es una actividad racional, hecha con la razón, digamos, deliberada, que tiene significado técnico, económico, jurídico y social, es decir, de acuerdo a normas y estudios técnicos, dentro de lo establecido por la ley, considerando el elemento económico, tanto la obtención de una remuneración como un uso adecuado de los recursos, y que contribuye al desarrollo social. Esta actividad, dotada de estos 4 significados, se desempeña, se lleva adelante siguiendo o planteando métodos y procedimientos científicos. Básicamente nosotros lo que hacemos es aplicar el método científico a diferentes problemáticas y vamos a tener un resultado. Todo lo que hacemos como ingeniero en el ejercicio profesional es verificable a través del resultado obtenido, ¿verdad? Nosotros tenemos una obra que funciona bien, que cumple con lo establecido, que no altera el ambiente, tenemos un resultado positivo. También los resultados negativos de nuestro ejercicio profesional se van a ver en las obras que realizamos. Y acá vamos a estudiar o tratar de dividir, ver dónde estamos parados con respecto a esto. El comportamiento podemos dividirlo en 2 aspectos. Primero, lo que es el comportamiento de la naturaleza, donde hay causalidad. Si yo tengo algo en la mano y lo suelto, eso va a caer, ¿verdad? Por la fuerza de gravedad. Es un comportamiento de la naturaleza que nada tiene que ver con el comportamiento del hombre. Eso es causal, es así. Suelto algo, se cae al piso. Y también tenemos lo que es el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre, a través de qué se manifiesta, de la conducta humana, de la conducta que tenemos como personas, que se puede vivir en nuestra conducta, en nuestra vida privada o en el ámbito personal, y lo que es nuestra conducta social en relación con las personas. Nosotros tenemos algo que tiene que ver con nuestra vida social, con nuestra interacción con otras personas, y lo que es el ámbito privado. La actividad técnica profesional forma parte de esa conducta humana, porque nuestra conducta, el comportamiento, nuestro comportamiento como profesionales está afectado dentro de lo que es nuestra conducta humana. Y a su vez, este comportamiento técnico profesional, esta conducta profesional, tiene un aspecto individual y un aspecto colectivo. Es decir, cuando nos vinculamos con clientes o comitentes, empleadores, otros profesionales, es decir, los colegas o la sociedad en general. Y esta conducta técnica profesional muchas veces se reglamenta a través de un contrato de trabajo, que puede ser de obra o de servicio. ¿Se acuerdan que un contrato era un acuerdo de voluntades? Entonces es el documento a través del cual los profesionales nos ponemos de acuerdo con un comitente, con una persona, por una determinada obra, que va a estar regida porque por esta conducta profesional, que tiene un aspecto, una conducta jurídica y una conducta moral.
La conducta moral es qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Eso lo rige la ética profesional. Por ejemplo, si un colega mío tiene un contrato con una empresa, y yo voy y digo, no, mira, yo puedo hacer la misma labor por menos dinero, mira, y te puedo hacer un contrato más beneficioso para vos, eso no es una conducta que moralmente no es correcta, que implica una falta de ética, ¿verdad? Pero no voy a ser penado por ley, probablemente por esto. En cambio, hay una conducta jurídica en nuestro trabajo profesional, en nuestra conducta profesional, a través de la cual yo sí... Perdón, ¿alguien quería decir algo? Es decir, el contrato yo tengo una conducta jurídica por la cual tengo que responder. Y puedo tener algún tipo de ser culpable de daño o culpa porque tengo responsabilidad jurídica, no solo responsabilidad ética por lo que hago. Si yo hago un contrato para hacer una determinada obra y esa obra, por ejemplo, se derrumba y causa daños, tanto económicos como a la vida de las personas, puedo tener culpa y puedo tener que resarcir tanto civil como penalmente, es decir, puede ser que lo que yo haga sea un delito y esté penado con prisión, ¿verdad? Ya sea porque lo haya hecho por negligencia o a sabiendas de que estaba haciendo algo que no estaba bien. Pero entonces hay una conducta jurídica, hay una responsabilidad jurídica que según que yo esté violando la ley y que puede tener consecuencias civiles o penales. Civiles cuando tengo que resarcir económicamente por algo y penalmente es cuando debo responder ante la sociedad por un delito y puede ser que vaya a prisión, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos aspectos, la responsabilidad ética, la conducta ética y lo que es la conducta jurídica y mi responsabilidad jurídica. Todo lo que es ético lo abordan los colegios profesionales a través de los códigos de ética y está vinculado al ejercicio de la matrícula. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué debe tener un profesional para el ejercicio de su actividad? Calidad técnica, sólidos conocimientos científicos, es decir, está bien formado técnica académicamente y que yo pueda ejecutar las actividades de acuerdo a métodos o procedimientos y llegar a un resultado. Y tener además calidad ética. ¿Para con quién? Para con la sociedad, para con mi profesión y para con los colegas. Y también, por supuesto, para con los comitentes y con el público en general. Pero esta ética tiene que ser con la sociedad, yo tengo que contribuir al desarrollo de la sociedad, con la profesión, buscando enaltecer la profesión y no mancharla ni ensuciarla, y con los colegas, tener una actitud adecuada para con los mismos. Ya vamos a ver qué implica esto. Entonces, ¿qué es esta calidad ética? Son los criterios que debe guiar la conducta de un profesional buscando los más elevados fines que puedan atribuirse a su ejercicio, ¿verdad? A la actividad que ejerce. Esto lo tomo prestado del ingeniero Rogelio Moroni, que fue docente de la cátedra durante muchos años. Entonces, es estudiar qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto en el ámbito de la profesión. Entonces, ¿cuáles son los deberes que tenemos como ingenieros? Para con la sociedad. Buscar el bien común, interesarse por el bien público, no solo me importa lo mío y lo que estoy haciendo, mi núcleo familiar, sino buscar el bien público, es parte de nuestra tarea profesional. Contribuir al progreso de la sociedad y rechazar, no realizar trabajos que sean perjudiciales para el ambiente, para el entorno humano y para la naturaleza. Como se acuerdan del principio que hablamos protectorio cuando hablamos de bioética, tratar que lo que yo hago no repercute negativamente en el entorno, en el ambiente. ¿Cuáles son mis deberes para con la profesión? Enaltecer la profesión, no hacer nada que la manche y contribuir al progreso de la misma. Que, bueno, decir, ingenieros biomédicos, antes nadie sabía qué hacían y ahora no. Los veo en los hospitales, los he visto en el ámbito académico, además es una profesión que va creciendo. Ahora sé qué hacen, lo mismo ingenieros electrónicos, de computación y demás. Hay que tratar de lo que hacemos como profesionales contribuya al desarrollo de la profesión. No aceptar el trabajo fuera de las incumbencias, ¿se acuerdan que lo hablamos hace un rato? El qué puedo hacer yo con mi título. Es importante que eso se respete, ¿verdad? Porque es para lo que estoy formado y es lo que se supone que debo hacer. No prestar la firma, ¿y qué es esto? Muchas veces los profesionales, o por no tener matrícula, o porque
el trabajo lo hace alguien que no es ingeniero, me piden que yo firme eso, porque yo sí soy ingeniero matriculado, por ejemplo. Eso no se debe hacer. Yo firmo lo que yo he realizado, porque doy fe de todo lo que ahí dice y de la forma en que fue realizado. No se debe prestar la firma de ninguna manera. No recibir ni conceder comisiones, lo que vulgarmente se llamaría coima, o darle a alguien dinero a algo para lograr agilizar un trámite, lo que sea, eso ensucia la profesión, no le enaltece. Y no ocupar cargos incompatibles. Si yo tengo un cargo público, yo no puedo tener una empresa que sea proveedora de esa dependencia del Estado, porque sería una incompatibilidad, ¿verdad? Tengo que evitar estas incompatibilidades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pericia? Eso es decir, que si la persona que va a ser perito o juez o alguien tiene algún vínculo con la causa, algún interés, no puede participar, bueno, son incompatibilidades. Es importante no incurrir en ellas. Y a su vez tengo deberes y obligaciones con los demás profesionales. Evitar el plagio, no tengo que copiar lo que hace otro profesional y si voy a plantear algo que es de alguien más, lo debo citar o pedir las autorizaciones pertinentes. No puedo tomar conmigo lo que no es. No está bien hablar, denigrar a los colegas, difamar, hablar mal de ellos. Eso no es una conducta ética. Esto de abstenerse de sustituir a otro colega. ¿Qué implica esto? Si alguien está desarrollando una tarea, yo no tengo que ir a robarle el trabajo, digamos, ofrecer por menos plata, eso porque no es ético. Si bien no es un delito, no es algo ético y no contribuye al desarrollo de la profesión y termina siendo peor para todos, ¿verdad? Porque se bastardea la profesión. No prestar servicio por monto inferior al establecido por el colegio profesional. Antes, hasta el año 2000, los honorarios profesionales eran de orden público. ¿Qué implicaba esto? Que para una determinada tarea o actividad había un mínimo que yo tenía que cobrar. No podía cobrar menos que ese mínimo. Sí podía cobrar más. Entonces eso establecía un piso para que no fuera una competencia de precio y que hubiera gente trabajando por poco dinero que hiciera que no se valoraran los trabajos, ¿verdad? Desde el año 2000 los honorarios dejan de ser de orden público, son desregulados y yo puedo cobrar lo que quiera mientras cobre algo. Esto se considera en muchos momentos que no ayuda a la profesión porque pues siempre va a haber alguien queriendo hacer las cosas más baratas para ganar el trabajo y quizás no lo hace de la manera que debería ser, por eso, porque está haciendo algo barato y no ayuda a la reputación de los profesionales ni a que se valore el trabajo. Los colegios como el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, tienen fijos honorarios mínimos o honorarios recomendados para las tareas, pero ya no son más de orden público, no son más obligatorios. Mientras cobre algo, puedo cobrar lo que sea. Y acá el punto 6 realza esto de no reducir el monto de los presupuestos luego de conocer el de otros profesionales. Si a mí me buscan para hacer un trabajo, yo tengo que hacer el presupuesto en función de lo que yo considero que vale esa labor y de los costos que voy a tener. No puedo decir, a ver cuánto va a cobrar mi colega si yo paso un poco menos y me lo dan a mí. Eso no es ético, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resumiendo un poco esto, ¿qué es el ejercicio profesional? Es una prestación personal, son tareas que yo desarrollo en el ámbito de mis incumbencias, pues ser obra o servicios propios de la profesión. Alguien me encomienda algo y yo lo ejerzo de esta manera. ¿Se acuerdan? Con significado técnico, económico, jurídico y social. ¿Y qué puede ser esta tarea? Bueno, hay que relevar las incumbencias, pero puede ser proyectos, planos, presupuestos, cómputos, reparaciones, desarrollos, un montón de tareas diferentes englobadas dentro del ámbito profesional. Y ahora vamos a entrar a hablar un poco de cuáles son las leyes que regulan este ejercicio profesional del que veníamos hablando. Nosotros veníamos hablando de manera general y ahora vamos a ver que hay una serie de leyes que regulan y nuclean estas cuestiones que veníamos mencionando. Profe, una consulta. Sí. Con el tema de los honorarios, si bien ya no son de orden público y no son obligatorios, en caso de que alguien no cumpla eso, ¿el colegio toma alguna acción? Mira, no puede hacerlo. Si hay alguien, te puede hacer una advertencia, por ejemplo, o recalcarte. Si los honorarios mínimos por una tarea son 100 y usted está cobrando 20, te podrá dar los argumentos por los cuales eso no es ético. Sin embargo, no estás incurriendo en nada ilegal como era antes, ¿verdad? No obstante esto, vos cuando haces una tarea profesional que va a pasar por el colegio, es decir, que el colegio lo va a avisar o que necesitas que pase por el colegio, esos proyectos, vos le tenés que abonar al colegio y a la caja de jubilaciones un porcentaje.
tenés que efectuar una retención, ¿verdad? En el caso del colegio profesional, esas retenciones son del 5% del monto del trabajo, de los honorarios, y en el caso del aporte a la caja es el 9%. Es decir, si una labor vos va a cobrar 100 pesos, 5 pesos tendrás que aportar al colegio de ingenieros y 9 a la caja, ¿verdad? Pero como los honorarios están desregulados, puede ser que el mínimo para esa labor, según lo que uno puede calcular con este decreto de ley, sea de 100 pesos, pero vos quieras cobrar 10. No obstante eso, el colegio sí te va a exigir que vos le pagues el 5% del honorario mínimo establecido para la labor. Por más que vos cobres menos que el mínimo, las retenciones o los aportes es como si hubieras cobrado al menos el mínimo, ¿verdad? Entonces, si el mínimo era 100, yo tendré que darle 5 al colegio. Si yo decidí cobrar 10, bueno, el mínimo era 100, tendré que darle 5 al colegio. Si cobro más del mínimo, así si decido cobrar 200, le tendré que dar el 5% de 200. Siempre y cuando ese valor esté por encima del mínimo, si no, los aranceles se calculan por sobre el mínimo. ¿Se entendió? Claro. Sí, clarito. Muchas gracias, profe. Perfecto, de nada. Bueno, ¿y cómo se calculan los honorarios profesionales? Es un decreto, que es el decreto de ley 1332 del año 56, que establece cómo debo calcular los intereses profesionales según la labor que yo haga. Este decreto de ley es común para ingenieros, arquitectos y agrimensores. Tiene un montón de trabajos diferentes y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero a partir del valor de la obra y de la clase de obra, que yo lo voy a determinar en función de unas pautas que establece el decreto de ley, voy a poder calcular los honorarios por una determinada labor. Ese decreto de ley es del año 56, como le digo, y viene desde ese momento hasta ahora. ¿Qué implica eso? Me dirían, profe, en el año 56 lo que yo hago ni existía, y yo voy a estar de acuerdo con ustedes. Pero bueno, ese es el decreto que tenemos y se han ido actualizando los valores que plantea, pero no las actividades. Plantea una clase de obra y yo por analogía con eso que plantea tengo que ver cómo calcular los honorarios del trabajo que yo voy a hacer. Hay muchos tipos de obras donde yo no sé de qué clase son, entonces ahí tendré que ir al colegio, que es donde me van a especificar qué tipo de obra es la que yo voy a hacer y cómo calcular los honorarios, ¿no? Pero ¿qué vamos? ¿Qué existía hasta el año 88? Un consejo de lo que era arquitectura, ingeniería y agrimensura que nucleaba a los profesionales de estas ramas, de estas áreas, para toda la regulación de lo que era su actividad profesional. A partir del año 88 surge la ley de colegiación y surgen los colegios. Y surgen 5 colegios provinciales a partir de este consejo, que es el Colegio de Ingenieros Especialistas, el que nos nuclea a nosotros, el Colegio de Ingenieros Civiles, que es para ingenieros civiles y ambientales, Colegio de Constructores, Colegio de Agrimensores y Colegio de Arquitectos. Surgen estos 5 colegios con sus filiales regionales y son provinciales, ¿verdad? Y regulan todo lo relativo a la profesión, al ejercicio profesional, tienen un código de ética y establecen los requisitos y son los que otorgan y revocan la matrícula. Que vemos acá también que en el año 2000 es cuando surge o entra en vigencia la ley provincial 8836, a través de la cual se desregulan los honorarios. Hasta ese momento yo tenía obligación de cobrar honorarios mínimos según la actividad. A partir del año 2000 yo puedo cobrar lo que quiera mientras cobre algo. Los honorarios dejan de ser de orden público en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las leyes vinculadas o que regulan el ejercicio profesional que nosotros vamos a ver o las que tienen mayores implicancias? La ley de colegiación 76-73, ley provincial, que es a través de la cual se crea el Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Córdoba. Todos nosotros, ingenieros biomédicos, electrónicos, en computación, ingenieros aeronáuticos, estamos nucleados en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Córdoba, que tiene un decreto reglamentario que realiza unas consideraciones o especificaciones o ampliaciones de lo que plantea la ley y tiene un código de ética. Entonces establecen un montón de pautas que hay que respetar y que pueden implicar que si uno las viola sea juzgado por el Tribunal de Ética. Después tenemos este decreto de ley 1332, que yo se los mencioné hace un ratito, que es a través del cual podemos calcular o estimar los honorarios. Y tenemos la ley 8470, que es la caja de previsión, es la vinculada a los aportes jubilatorios, que es así, es común para ingenieros, arquitectos y agrimensores, que es lo que regula todo lo relativo al sistema previsional, a los aportes jubilatorios que realizamos como ingenieros. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en esto de los colegios profesionales. ¿Qué es un colegio profesional?
es una persona jurídica pública, entidad pública no estatal, no es del Estado, que está integrado, formado por quienes desarrollan una profesión en particular. En el caso del Colegio de Ingenieros Especialistas es donde nosotros estamos nucleados. Y el Estado le ha delegado una serie de funciones a estos colegios porque son quienes ejercen los colegios el control de la matrícula, de todo lo vinculado al ejercicio profesional, de la ética, y promueven una acción social y cultural. Los colegios profesionales van a plantear actividades de tipo social, cultural, además de las actividades específicas de defender los derechos de los profesionales de un área y establecer un código de ética. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales? Primero, ordenar una profesión, ordenar el ejercicio profesional y buscar este prestigio o avance de la profesión, de lo que hablamos hace un rato. Tiene cuestiones organizativas. Representación de los colegiados y defensa de sus derechos. ¿Qué es esto? Nuclea a todos los profesionales de un área del colegio, se defiende los derechos. Muchas veces cuando yo tengo un problema como profesional voy al colegio, a que ellos me asesoren, tienen asesoramiento legal, contable y demás, a ver cómo puedo encaminar la situación. Defensa de los intereses de los profesionales. Muchas veces los colegios defienden mucho esto de las incumbencias. ¿Se acuerdan que hablamos de decir, no, esto es incumbencia mía y no pueden hacerlo, por ejemplo, los farmacéuticos, porque es una cuestión así, por eso es competencia de los ingenieros biomédicos, supónganse. Se defienden los intereses de los colegiados y de la profesión, ¿no? Porque muchas veces cuando una actividad la desarrollan profesionales de distintas áreas, esos profesionales tienen formación diferente y muchas veces no están capacitados para hacer lo mismo. Entonces ahí es donde entran los colegios a defender los intereses de una determinada actividad. Y tienen a su cargo velar por la ética, esta ética profesional. Si yo tengo una causa de ética, no voy a la justicia a hacer la denuncia, sino voy al colegio. Entonces, que buscan el desarrollo de la actividad que corresponde a cada profesión y establecen pautas de actuación que se consideran como éticamente correctas para los profesionales de esas áreas y que contribuyen al desarrollo de la sociedad, a este bien común del que hablábamos hace un rato. Esta ley de colegiación, que es la ley que surge con los colegios profesionales o que da origen a los colegios profesionales, tiene estos 6 títulos que están acá, tiene varios artículos en cada título, y vamos a ver brevemente qué se incluye en cada uno. En esto del primer título, que es del ejercicio profesional, lo primero dice que se entiende por ingeniero especialista y a quienes nuclea, que dice a todas las especialidades de ingeniería mecánica, electricista, electrónica, etcétera. Y el artículo dice como todas aquellas otras que en el futuro se creen o desarrollen por el devenir científico. La ingeniería biomédica, por ejemplo, no la menciona ahí. Sin embargo, los ingenieros biomédicos estamos nucleados o pertenecemos al Colegio de Ingenieros Especialistas, porque muchas veces van surgiendo carreras nuevas que quedan englobadas en la órbita de estos colegios. En título 2, por ejemplo, dice a quién está reservada la palabra ingeniero y quiénes pueden utilizarla y cómo deben utilizarla, que es para personas que están diplomadas en universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado. Y esto es muy importante. No sé si ustedes escucharon una vez hablar de la homologación de los títulos, porque yo soy ingeniero acá no significa que pueda ejercer como ingeniero en Estados Unidos. Tengo que homologar mi título, me lo tienen que reconocer los colegios profesionales o la entidad que regule la matrícula en ese lugar. Y es algo muy importante, así como mi matrícula es provincial, yo puedo ejercer la profesión acá, pero quizá no en otra provincia que tiene otro colegio en el cual yo tendré que matricularme para poder trabajar en ese ámbito. Y acá les hago mención de otra cosa que plantea el artículo 6, que cuáles son las modalidades de ejercicio de la profesión. Plantea 4 modalidades. Libre individual, es decir, el ingeniero actuando en forma aislada, solo, digamos, que es responsable por un determinado trabajo. Responsable totalmente por ese trabajo porque actúa a nivel profesional de manera individual. Libre asociado con otros ingenieros. Es cuando somos varios profesionales o ingenieros a los que nos contratan para hacer una determinada labor, por ejemplo, seamos 3 ingenieros biomédicos y compartimos la responsabilidad entre todos. La responsabilidad es de los 3, por igual parte, digamos. Después podemos ejercer la profesión libre asociado con otros profesionales o ingenieros de otras especialidades o profesionales de otras áreas, abogados, contadores, o ingeniero, por ejemplo, biomédico, ingeniero químico, lo que sea, y cada uno es responsable por lo que es competencia o incumbencia de su profesión, ¿no? Entonces es responsable por la parte de ingeniería biomédica, el abogado será responsable por la parte legal, y es otra forma de ejercicio de la profesión.
Y otra forma es relación de dependencia, cuando hay una relación de empleado-empleador regulada a través del derecho laboral, como ustedes ya vieron en otra clase. Algunos otros incluyen a los cargos públicos y a los empresarios como otra forma de ejercicio de la profesión, pero estas son las principales 4 formas de ejercicio de la profesión, según lo que plantea la Ley de Colegiación 76-73. El título 2 habla de lo que es ejercicio ilegal de la profesión. ¿Y qué es esto? ¿Qué es ejercer la profesión ilegalmente? Ejercer la profesión sin tener el título habilitante, o con un título que no esté habilitado, es sin título, o con un título indebidamente habilitado. Si yo soy arquitecto o ingeniero y voy a ejercer en Estados Unidos sin habilitar mi título, eso es ilegal. Lo mismo que si viene alguien de Estados Unidos y lo ejerce acá en Córdoba, no está habilitado ese título, debe ser habilitado, homologado, reconocido de alguna manera. También se considera, según lo que plantea el artículo 13, ejercicio ilegal de la profesión, realizar actividades específicas sin tener matrícula. Si yo no estoy matriculado, se considera que estoy ejerciendo la profesión de manera ilegal. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un rato de esto de prestar la firma? Muchas veces dicen, che, no, matrícula es caro, tengo que aportar al colegio, tengo que hacer pago. No, yo trabajo y si necesito que me firmen algo, busco un profesional matriculado, un amigo, y que me lo firme y ya. Bueno, esto es una falta de ética grave, ¿verdad? Porque yo no estoy ejerciendo la profesión de manera adecuada. Después el título 3 habla de lo que es el código de ética. Y brevemente acá les presentamos cuál es la estructura conceptual, cuáles son los elementos que se incluyen dicho en ese código de ética, que empieza de lo general a lo particular, ¿no? ¿Cuáles son mis deberes o los deberes éticos que tengo como profesional de esta área con la sociedad? Después, cuáles son o cómo debo actuar de acuerdo a la dignidad de la profesión para contribuir al desarrollo, al reconocimiento de esta actividad específica y no manchar o hacer que la misma se vea perjudicada. Después plantea el título 3, cómo debo actuar de manera correcta con mis colegas profesionales. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace un rato? No tomar trabajo que está haciendo otro colega, no ver los presupuestos del resto para pasar un presupuesto más bajo si estamos compitiendo de alguna manera. Después el título 4 aborda la temática de cómo tengo que desempeñarme como profesional frente a comitentes o al público en general. Título 5 aborda lo que es el vínculo entre profesionales de la parte pública y la parte privada. Muchas veces los profesionales de la parte pública se vinculan o tienen algún tipo de relación con los de la parte privada, ya sea, por ejemplo, cuando la parte pública, ustedes vieron licitaciones o demás, donde se busca una empresa privada que haga una determinada labor, y muchas veces los profesionales que trabajan para el Estado interactúan con los profesionales de las empresas privadas o de los profesionales ejerciendo la profesión de manera libre. Entonces, hay una parte del Código de Ética que establece los principios que se deben respetar en este tipo de vínculos o relaciones. Después el título 6 aborda lo que es la actuación ante contratos, obligaciones contractuales. El título 7 abarca lo que son las relaciones de jerarquía, cuando hay alguien que es jefe de alguien y cómo hay que desempeñarse adecuadamente en estos roles. El título 8 aborda la temática de los concursos. Un concurso, por ejemplo, con los cargos públicos o, por ejemplo, los cargos docentes, se concursan. Es decir, hay un cargo que ocupar, hay una determinada labor, entonces se busca profesionales que estén capacitados para realizarlo. ¿Y qué hacen estos profesionales? Se establece un perfil y unas determinadas características que deben tener los profesionales, y quienes estén interesados se presentan a este concurso. Se evalúan los antecedentes, para el caso de los docentes tenemos que dar clase, hay una entrevista y se elige al profesional que parece más apto para esta labor. Entonces hay toda una parte del Código de Ética que aborda cuestiones vinculadas a concursos. Esto no solo se da en el ambiente docente, hay concursos, por ejemplo, en los ambientes legales, o hay concursos para acceder a determinados cargos públicos. También se aborda lo que es las incompatibilidades. ¿Se acuerdan que hablamos en el ejercicio de la profesión? Que hay cosas que yo no puedo hacer, por más que ambas sean en las incumbencias, no puedo hacerlas simultáneamente. Yo no puedo trabajar en la parte privada y en la parte pública en cosas que se toquen. No puedo ser proveedor del Estado en una dependencia donde yo tengo alguna función o cargo jerárquico. Y después aborda lo que son las faltas de ética en general. Bien, el título 4 de la Ley de Colegiación indica cómo está constituido o integrado los órganos directivos, quienes tienen a su cargo las decisiones del Colegio de Ingenieros, que tiene una asamblea general de matriculados, que implica la decisión de todos los profesionales colegiados.
la Junta de Gobierno, que lleva adelante las cuestiones administrativas, y la Comisión Revisora de Cuentas, que efectúa una auditoría de todo lo que implica erogaciones de dinero y cuestiones financieras. Así está integrado los órganos directivos del colegio. El título 5 aborda lo que es el Tribunal de Ética. Cuando hay una causa de ética planteada por alguien, va a actuar el Tribunal de Ética, que va a ser quien juzgue, quien dirima esta cuestión. Esto es provincial, recuerden que el colegio, este colegio es provincial, entonces su jurisdicción es el territorio de la provincia de Córdoba. Y estas causas de ética pueden ser iniciadas de oficio o por alguna denuncia, ya vamos a ver esto. ¿Cómo está constituido cuando hay una causa de ética el tribunal? Se elige un miembro suplente de cada departamento de especialidad. El colegio tiene distintos departamentos de especialidad, ingeniería electrónica, biomédica, aeronáutica, entonces se elige un miembro, ahí tiene un titular o un suplente de ese departamento específico, y después se sortean 2 miembros más entre los restantes miembros posibles del Tribunal de Ética. Tribunal de Ética, los miembros duran 6 años en su función y se renueva la mitad del tribunal cada 3 años. ¿Por qué se hace así? Porque, bueno, si vienen la mitad nuevos, que haya la mitad de gente que ya tiene experiencia en trabajar en cuestiones de ética, ¿verdad? Así que así está constituido y de esta manera actúa el Tribunal de Ética. ¿Y cuándo va a actuar el Tribunal de Ética? ¿En qué circunstancias? Cuando es una denuncia contra un profesional formulada por alguien, que puede ser otro profesional o que puede ser un tercero, una persona que acredite interés legítimo, porque fue comitente, porque tiene un contrato con esa persona, que le quiere formular una denuncia a un profesional. O puede actuar de oficio. ¿Qué es esto? Sin que haya una denuncia, porque se detecta una irregularidad y entonces el colegio actúa de oficio y presenta una cuestión de ética contra un determinado profesional que tiene que ser abordada por el tribunal. Por ejemplo, ¿y qué puede estar implicado? ¿Qué puede ser esto? Hace unos años hubo unas inundaciones en las sierras y dañó muchísimas propiedades. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo que ciertos ingenieros fueron a auditar, ver qué daños habían tenido las distintas personas y a partir de eso poder establecer cuánto había que pagarles. Hubo un profesional que le pedía comisión a la gente, le decía, si vos no me pagas una parte de lo que te den a vos, yo digo que no se te rompió nada, o digo que tus daños fueron mucho menos que lo que en realidad fueron. O si me pagas, aceptas pagarme, o digo que fueron mucho más. Eso fue una grave causa de ética, o una denuncia por medio, y actuó el Tribunal de Ética, esta persona fue juzgada e inclusive tuvo consecuencias legales penales, porque era un delito lo que hizo, no solo una falta de ética que implicaba un resarcimiento económico. Se le canceló la matrícula, fue multado y demás. Estas son las circunstancias donde el colegio puede actuar por estas cuestiones de ética. Las denuncias deben presentarse por escrito al colegio y hay que acreditar cuál es la relación y cuál es el objeto de la denuncia, qué pasó, quiénes son los partícipes, es decir, contra quién va la denuncia, quién denuncia y por qué. Y si uno conoce el código de ética, por ejemplo, porque es un profesional matriculado, sabe decir, che, se está violando este artículo. Por ejemplo, alguien está ejerciendo la profesión ilegalmente, acá está porque no tiene matrícula. Eso generalmente pasa cuando la denuncia la efectúa un profesional colegiado, ¿no? Que conoce el código de ética, y hay que presentar pruebas de todo lo que uno está diciendo, ¿verdad? ¿Y cómo actúa el Tribunal de Ética del colegio en este caso? Lo primero que tiene que hacer, eso está establecido en los artículos 16, 17, 18 y 22, es ver si la causa es una causa de ética. Esto lo establece el artículo 16. Puede ser que el planteo no sea una causa de ética profesional. Si la causa se evalúa si es una causa de ética o no. Si sí lo es, obviamente se llama lo que es una conciliación. Se llama a las partes, denunciante y denunciado, y estando el Tribunal de Ética mediando, se trata de llegar a hacer que las partes lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Una audiencia conciliatoria. Si esto no se logra, ahí comenzará a actuar el tribunal, se pedirán pruebas de todo lo que se dice, y después habrá una sentencia, donde el Tribunal de Ética establecerá un dictamen, ¿verdad? Y esta sentencia será definitiva. Entonces, lo primero que se hace es ver si es una causa de ética. Si lo es, se trata de que haya una audiencia, una etapa conciliatoria para que las partes lleguen a un acuerdo, y si no, se procederá, se pedirá que las partes presenten pruebas y que la persona denunciada emita su defensa,
Y después de este ejercicio de la defensa, ¿quién puede hacerlo? Lo puede hacer el profesional por sí mismo, o algún otro colega de la especialidad que tenga más de 10 años de experiencia lo puede defender. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, los tipos de penalidades que impone el colegio? O sea, es un juicio de pares. Quienes van a juzgar el accionar profesional o ético van a ser otros colegas. Y el tipo de penalidades son civiles, es decir, pueden implicar cuestiones económicas. El Tribunal de Ética no te puede mandar a la cárcel, digamos. Tenemos 3 tipos de penalidades, digamos, que son correctivas, que implicarían advertencia, amonestaciones, apercibimientos, llamados de atención, que son cuestiones económicas de policía, que puede ser multa con difusión pública, esto no es en diario, medios de comunicación, sino es entre medios de comunicación vinculados a los profesionales, una revista del colegio, los transparentes del colegio, a ese tipo de difusión pública hacemos referencia. Suspensión de la matrícula por menos de 6 meses, o suspensión de la matrícula entre 6 meses y 2 años. Esos serían penalidades de policía o económicas. Y penalidades expulsivas, según lo planteado por la ley de colegiación, es cuando hay una cancelación de la matrícula, ya sea definitiva o temporaria, o cuando hay una suspensión de la matrícula por un lapso de tiempo que sea mayor a 2 años. Eso ya se considerarían penalidades expulsivas por la severidad de las mismas. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se entiende esto, chicos? Bien. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que son los honorarios profesionales. Ya los hemos mencionado, hemos abordado las generalidades del Decreto Ley 1332, pero vamos a adentrarnos un poco en este tema. ¿Qué son los honorarios? Esto viene de honor, que es el reconocimiento, el pago que se le efectúa, la retribución que se le efectúa al profesional por el trabajo realizado. Antes se pagaba con honores y por eso reciben este nombre. No quedó esa tradición, es como el salario que antes se pagaba con sal, por eso se llama salario al sueldo muchas veces, pero son cuestiones antiguas. Entonces el ingeniero, que como toda persona que desarrolla una actividad dentro de la sociedad, tiene derecho a que se le pague por eso. Ese pago se llama honorario. ¿Y qué se busca reconocer a través del mismo? La tarea intelectual, el esfuerzo intelectual que efectúa el profesional, su capacidad creadora y, algo muy importante, la responsabilidad que asume a la hora de hacer un trabajo. Quien desempeña un trabajo está asumiendo una responsabilidad. Quien lleva adelante un proyecto asume responsabilidad y puede tener consecuencias económicas, jurídicas y demás por ese trabajo. Entonces, a través de los honorarios también se contempla esto. Quien hace una casa, si esa casa se derrumbe, va a tener consecuencias que pueden ser penales o civiles. Entonces, honorarios que uno cobra contemplan este riesgo, ¿no? El Decreto Ley 1332, como vimos hace un rato, es la ley que establece cómo se calculan los honorarios profesionales, que ahora están actualmente desregulados, es decir, ya no son más de orden público, ya no son más mínimos obligatorios por una determinada tarea, sino que son mínimos sugeridos. ¿Y cómo calculo yo los honorarios? Esto es una tarea que no es tan fácil, quizá cuando comiencen a desarrollar la profesión se van a dar cuenta cuánto cobro por lo que tengo que hacer. Y no es tan fácil hacerlo. Entonces, tengo que tener en cuenta varios elementos y ver cómo los pondero. Primero, mi formación académica, que tiene un peso. No es lo mismo si yo contrato a un profesional para hacer algo, así contrato a alguien que no tiene un título en esa materia. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. También tener en cuenta la labor intelectual, el trabajo intelectual que implica una determinada tarea y la responsabilidad que asumo, como les decía recién. Estos son los elementos inmateriales, digamos. Después tengo los elementos materiales, lo que puedo tocar o contar, que es el tiempo que me va a llevar y los gastos que me puede requerir llevar adelante una determinada tarea. Transporte, gastos de oficina o lo que sea. Entonces, tengo que considerar estos elementos inmateriales y materiales. ¿Cómo de manera práctica puedo estimar los honorarios? Bueno, veo cuánto tiempo me va a llevar algo, pero solo con el tiempo no alcanza, porque están todos los elementos que ya mencionamos. Entonces, ¿qué responsabilidad o consecuencias implicaría en esta tarea? Por más que quizá hacer un relevamiento, si yo soy ingeniero médico y me digan, che, tenés que hacer un informe de funcionamiento y de rendimiento de una máquina. Quizá me lleve el mismo tiempo hacerlo sobre un electrocardiógrafo, que es un elemento bastante
cuyo costo no es tan elevado, y que hacerlo sobre un resonador. Pero los riesgos son mucho mayores, la responsabilidad profesional es mucho mayor cuando yo toco el resonador que cuando toco el electrocardiógrafo, porque es mucho más caro. Entonces esto se relaciona con el valor de la cosa. Y yo tengo que contemplar eso en los honorarios, ¿verdad? Entonces con todos estos elementos tengo que ver cómo los pondré para calcular cuánto cobro por una determinada labor. El decreto ley 1332 nos ayuda a estimar los honorarios para diferentes actividades que podemos desarrollar como profesionales. Si quiero primero, ¿cómo trabajo con este decreto ley? Tiene un montón de artículos que me dice, si viste, por ejemplo, un proyecto y dirección técnica de una obra, podés cobrar tanto. Lo primero que tenés que hacer es ver de qué clase es tu obra. Las obras más simples son de clase 1 y así aumentamos la complejidad hasta las de clase 2 y clase 3. El decreto ley lista, es decir, clase 1 es esto, y da un montón de tipos de obras. Clase 2 es esto y clase 3 es esto. Entonces yo por analogía digo, lo que yo voy a hacer es parecido a esto, es de clase 1, clase 2 o clase 3. Muchas veces lo que tengo que hacer no lo encuentro por analogía, por comparación con esto, y no sé de qué clase es la obra, entonces ahí tengo que ir al colegio y preguntar. Recuerden que este decreto ley es del año 56. La mayoría de las tareas que hacemos hoy es difícil englobarla en alguna de esas clases. Algunas sí puedo, cuestiones de ingeniería civil quizá, o de electromecánica, que están planteadas ahí hasta con la potencia de las obras y demás, me dicen de qué clase de obra es, pero algunas no. Entonces, en esos casos tendré que ir al colegio a que me oriente, que me diga de qué clase es mi obra, porque esto es fundamental para poder calcular los honorarios. ¿Qué agrupan estas clases? Porque, como yo le decía, por ejemplo, en una misma clase tengo obras de ingeniería civil, obras de ingeniería electromecánica, obras de ingeniería química y demás. Trata de agrupar las obras por riesgo profesional y la dedicación que implican. Eso es lo que trata de hacer el decreto de ley cuando establece las obras según la clase. Una vez que establezco la clase de obra y a partir del valor de la cosa, de la obra, del elemento en cuestión, yo aplico unos porcentajes y llegaré al monto del honorario. Por ejemplo, cuando tengo que hacer una inspección, veré de qué se trata, qué es lo que tengo que inspeccionar, qué tipo de máquina, qué tipo de instalación. A partir de eso diré si la obra es de clase 1, 2 o 3, y a partir del valor de esa máquina o instalación voy a aplicar los porcentajes y voy a calcular los honorarios correspondientes a esa labor. De esa forma se trabaja con el decreto de ley 1332. Los invito a que vean el decreto, vean las obras que planteen clase 1, clase 2, clase 3. Yo no lo incluyo en la clase porque no tiene sentido que nos pongamos a leer eso acá. Eso lo hacen con detenimiento en su casa, pero ahí van a encontrar lo que les digo, que muchas veces las tareas que podemos hacer no las encontramos ahí. Esto tiene casi 70 años. Pero por analogía o consultando en el colegio vemos de qué clase es la obra que nosotros tenemos que realizar. El decreto de ley 1332 lo usamos tanto ingenieros como arquitectos para obras de ingeniería y arquitectura, y tanto de ingeniería civil como de ingeniería especializada. Se nos vamos a enfocar en esta parte. Como yo le decía, las obras o trabajos de ingeniería pueden ser de primera, segunda o tercera clase. Ahí por analogía vemos de qué clase se trata el trabajo que tenemos que hacer y de ahí partimos para calcular los honorarios. A su vez, por ejemplo, si yo tengo que hacer un proyecto determinado, me encargan que tengo que desarrollar una máquina, puede ser que haga todo el proyecto, la parte intangible, los planos y demás, y lo lleve a cabo y lo materialice, puede ser que solo haga una parte. Y esto lo prevé el decreto ley 1332. Porque me dice, puede ser que uno contrate a alguien y solo haga los croquis preliminares, que son esquemas o representaciones gráficas para tratar de entender qué es lo que se quiere hacer. Son cuestiones bastante generales y puede ser que el profesional solo haga eso. Entonces no puedo calcular los honorarios en función del valor de toda la obra y que cobre eso solo por los croquis. Entonces plantea una serie de servicios que puede prestarle el profesional en relación a una obra. Entonces, por ejemplo, si yo hago los croquis, calcularé los honorarios completos para esa tarea, pero solo voy a cobrar el 10%, porque solo hice los croquis, ¿verdad? Si hago el anteproyecto, que ya es algo más complejo, incluye planos, todo de acuerdo a norma, cortes, elevaciones y un presupuesto estimativo, implica más trabajo, voy a cobrar otro porcentaje de lo que es el trabajo completo calculado como plantea el decreto ley 1332. Imaginen que yo tengo que hacer una máquina que extruye plástico, ¿no? Y puede ser que haga todo el proyecto y ejecute la máquina y calcule los honorarios en función del costo de esa máquina.
Pero si yo solo voy a hacer los croquis, bueno, calcularé los honorarios en función del costo de esa máquina y cobraré solo un 10%. Si hago el anteproyecto, cobraré el 40%. Si hago el croquis y el anteproyecto, no es que cobro el 10 por los croquis más el 40 por el anteproyecto. Voy a cobrar el 40 por el anteproyecto, que ya incluye los croquis. Si dos personas distintas hicieran esto, si yo contrato a un ingeniero que haga los croquis y otro que haga el anteproyecto, bueno, le tendré que pagar el 10% a este y el 40% a este. Pero si son la misma persona, no cobra el 10 más el 40, cobra directamente el 40. ¿Está bien? Estos son los servicios profesionales que plantea el Decreto Ley 372 en sus artículos 71 a 75. A su vez, si yo realizo todo el proyecto, que incluye el proyecto y los croquis, esto implica todos los elementos gráficos, planos, listado de materiales, procedimientos, pliegos y demás que me van a permitir ejecutar la obra. Es todo el material que permite que yo lo tome y pueda ejecutar la obra. Perdón, alguien me dijo algo en el chat, yo tengo abierto, no lo tengo abierto y no quiero salir de la presentación. Si alguien me ayuda y me lo puede comentar. No, nadie, no creo que nadie dijo nada. Creo ¿Nada? que alguien que levanta la mano. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, abra el micrófono y hable nomás. Entonces yo hago el proyecto implica que hago todo eso, que alguien puede tomar y ejecutarlo, y materializarlo. Es todo esto, por ejemplo, imagínense el proyecto de una casa, bueno, son todos los croquis, los gráficos, listado de materiales, todos los planos de instalaciones, planos constructivos, memoria descriptiva, y yo puedo tomar eso y hacer la casa. Si yo hago todo ese proyecto, cobraré el 70%. Y si a su vez hago la dirección de obra, lo materializo el proyecto, ahí es cuando voy a cobrar el 100% de los honorarios. Esos son los servicios que define el Decreto Ley 1332. Y dentro de la dirección de obra distingue dos sujetos. La figura del director técnico y del representante técnico. Y no son lo mismo y tienen distintas responsabilidades y pueden tener distintas consecuencias legales. Así que acá las vamos a definir, esto es algo muy importante. ¿Quién es el director técnico y quién es el representante técnico? El director técnico es un profesional que actúa como supervisor. Revisa y ve que todo se realice, puede trabajar como asesor del propietario, del constructor, de la empresa constructora, quien sea, pero ve que todo se realice adecuadamente, según las reglas del buen construir, que los materiales sean adecuados, que se esté respetando lo que dicen los pliegos y el proyecto y los planos, y que todo esté acorde, ¿verdad? Es un supervisor. Pero ¿quién es el que lleva adelante la obra? El que asume la responsabilidad, que provee los materiales, que tiene que buscar los equipos de trabajo y que si falta algún plano o algo tiene que hacerlo. Ese es el representante técnico. El representante técnico asume el rol, la responsabilidad de materializar la obra. Y el director técnico ejerce una función de supervisión. En la obra pública, como veían en la clase pasada, muchas veces el Estado contrata, de una licitación, de un concurso de precios, lo que sea, a una empresa privada para que desarrolle una determinada labor. Muchas veces el representante técnico es alguien de esta empresa que lleva adelante la obra, pero a veces el director técnico pertenece a la administración pública y supervisa que todo se esté desarrollando adecuadamente de acuerdo a los pliegos, ¿verdad? Es muy importante separar lo que es el director técnico de lo que es el representante técnico. Como les decía, esto ya lo vimos hace un ratito, cuando yo calculo los honorarios según lo que plantea el Decreto Ley 1332. Esto es lo que cobro según qué haga yo. Si solo hago los croquis, si hago el anteproyecto y los croquis, si hago el proyecto y si hago la dirección de obra. ¿Verdad? Estos son el porcentaje que cobro del honorario total que calculé para una determinada tarea. Entonces, supongamos que yo tengo que hacer una obra de medición. Iré al artículo 63 del decreto ley, veré cuál es el costo de la obra que yo tengo que medir, a qué clase pertenece, y de esa forma aplicaré los porcentajes que hice y llegaré a un honorario. Lo mismo si tengo que hacer una obra de ingeniería especializada de construcción única, iré al artículo 78, veré qué elementos implica, a partir del costo de esta obra, voy a estimar los honorarios. Lo primero que hago es ver si es de primera o segunda clase, porque eso determina qué porcentaje voy a utilizar, y con el monto total de la obra y la clase de obra, obtendré el honorario total. De ese honorario total, y como ya les adelanté por un comentario de un compañero, un porcentaje tiene que ser aportado al colegio de ingenieros y otro porcentaje a la caja. Es decir, si yo cobro 100, un 5% va al colegio y un 9%, en casi todos los casos, es lo que va a la caja.
Hay algunos casos, como las obras de medición, por ejemplo, que el aporte a la caja es un 18%, del cual un 9% lo paga el profesional y un 9% lo paga el comitente. Pero esas son las retenciones del honorario que yo cobro, no me lo quedo todo para mí, una parte va al colegio de ingenieros y otra parte va a la caja de ingenieros. La caja de ingenieros es la que regula todos los aspectos previsionales o jubilatorios, y el colegio de ingenieros es el que regula todo lo concerniente al ejercicio profesional y la matrícula. Profe, ¿eso pues se le suban más impuestos estatales, más retenciones del Estado? Estas son las cuestiones del colegio profesional. Después tener cuestiones impositivas, impuestos a las ganancias, impuestos a los ingresos brutos y demás, que es aparte de esto. Esas son consideraciones impositivas que nosotros no las vemos en la materia. Estos son los aportes que vos tenés que hacer como ingeniero a quien regula la matrícula y el ejercicio profesional, que es el colegio, y a la caja, que es la que regula todos los aspectos jubilatorios. ¿Está bien? De esa forma, entonces, estamos aportando nosotros la jubilación, sería. Exactamente, es el aporte que hacemos a la jubilación. Esto cuando haces un proyecto, vos además tenés un fijo. Por ejemplo, cuando vos te matriculás en el colegio, vas a tener que pagar un determinado fijo por mes, por más que no hagas nada. Lo mismo a la caja, haces un aporte fijo, y si además haces obras que pasan por el colegio, te van a hacer estas retenciones. ¿Se entiende? No es que si yo me matriculo en el colegio, me dan matrícula, pero si no trabajo no me cobran nada. No, yo tengo que pagar todos los meses. En el caso del Colegio de Ingenieros Especialistas, es 10.000 pesos por mes. Y tengo que hacer aportes a la caja de ingenieros también, además de los proyectos, ¿no? Si no hago nada, tengo que hacer un aporte mínimo, y si hago proyectos, a su vez me van a afectar estas retenciones. Hoy, por ejemplo, pertenezco a la caja de ingenieros, y el aporte que realizo, yo tengo 40 años, es de 50.000 pesos por mes. Eso es independientemente de los proyectos que uno hace como profesional y que cobra honorarios y que va a tener que efectuar estas retenciones. Eso es un fijo que uno hace, trabajes o no trabajes, por tener matrícula y por aportar a la caja. Profe, ¿y esto es para Argentina o para los otros países también? Para Córdoba. ¿O cada uno cambia? Cada colegio regula esta cuestión. Así como después cuando te jubilas como ingeniero cobras un monto, y cuando te jubilas como abogado otro monto, eso lo establece el colegio, ¿verdad? ¿Cuáles son los aportes o las retenciones en cada caso? El colegio, esto particularmente yo lo estoy diciendo, es para el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Y la Caja de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Córdoba, que es la Caja Ley 8470. Esto es específico para lo que a nosotros nos importa como ingenieros. Las otras profesiones tienen otros convenios, otros colegios con otros montos. En la generalidad funcionan de manera similar, pero los montos dependen de cada actividad profesional. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? No, profe. Muy bien. Lo último que les traigo acá, esto como digo, es una generalidad de lo que es honorarios y ética profesional. Le actualizo estos valores, que son valores sugeridos o aranceles sugeridos por el Colegio de Ingenieros Especialistas. Cuando no sabemos cuánto cobrar, por ejemplo, por una actividad, bueno, el colegio nos da estos valores sugeridos. Estos son para un ingeniero recién recibido. ¿Cuánto ellos plantean como algo arancel mínimo sugerido para un día de trabajo en terreno? 77.000 pesos. Para un día de trabajo en gabinete, es decir, en la oficina del profesional, un día de trabajo en oficina, 66.000 pesos. La retribución para el profesional cuando haya viajes, para días de viaje, por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo en terreno que cobraré 77.000 pesos, pero tengo 2 días de viaje, bueno, cada uno de esos días sugieren que un monto sugerido mínimo de 55.000 pesos por día, y establecen como un honorario básico mensual de bolsillo para un ingeniero recién recibido, al menos 765.000 pesos. ¿Esto implica algo, alguna obligación para los profesionales matriculados o para quienes lo contraten? No. Son cuestiones sugeridas en las cuales uno como profesional se puede basar cuando no sabe cuánto cobra por una determinada labor. ¿Se entendió esto de los honorarios? Sí, profe. Bueno, como habrán visto, la clase fue de lo general a lo particular. Empezamos con la ética y terminamos con cuestiones muy concisas numéricamente. Les dejo esta reflexión como conclusión de lo que enunciaba Kant.
que las personas, por ser personas, tienen dignidad y no precios, son sujetos de derecho y no objetos, y las personas son un fin en sí mismo y no un medio para determinadas cuestiones. Entonces es importante que en nuestra vida de desarrollo profesional no perdamos de vista estas consideraciones éticas de las que estuvimos hablando. ¿Alguna duda, chicos, de la presentación? Profe, yo tengo una duda más general, ¿puede ser? Sí, déjame que corte la grabación, así no se nos hace tan largo después lo que ponemos. Y ahora escucho dudas de la clase. ¿Esta filmina la va a subir ahora? Sí, ahora a la noche, mañana a la mañana ya van a estar subidas. La filmina y la grabación. Una par de consultas más. Sí. Para el parcial de la próxima semana, entra lo que vimos hoy, lo que vimos hace 2 semanas, que era, no recuerdo bien, era lo de derecho administrativo, obra pública y luego Todo lo que era... vimos que no entró en el primer parcial. Todos los temas que no entraron en el primer parcial entran ahora. Bien. ¿La correcciones del plan de negocios, para cuándo estaría más o menos? Bueno, en transcurso, digamos, en una semana o 10 días. Vence hoy, así que los docentes ya estaremos mañana recién para comenzar a corregir y estarán en una semana o 10 días. Ok. ¿El parcial de la próxima semana sería en la misma aula en la que rendimos el primer parcial? No va a ser en la misma aula, es en el pabellón de los reformistas, ya les vamos a pasar el día de mañana el horario y la ubicación. Esto es en la Avenida de la Reforma, que es la que cae al pabellón Argentina. Si ustedes van, digamos, desde hacia el pabellón Argentina, lo van a encontrar 2 cuadras antes de mano derecha, pero les vamos a dar el planito con la ubicación como hicimos la otra vez. Le vamos a indicar en qué aulas rinden, porque pueden ser en 2 aulas distintas, pero ahí es donde va a ser el parcial. Me pregunto si parcial es choice, tiene una parte choice y no sabemos si tiene otra parte de esa. Bien. Perdón, una parte choice y otra parte práctica. Una parte de preguntas de múltiple opción y pueden tener otra parte de desarrollo. ¿No? Todavía no sabemos, no hemos terminado de estructurar el parcial. Bien. ¿Esa parte de desarrollo podría ser cálculo de honorarios, por las dudas? No hemos dado cálculos, así que no. No. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué modalidad esto es? Si es múltiple opción además. Una parte múltiple opción seguro y la otra no estamos definidos. No, eso no lo vamos a informar. Eso lo vamos armando, digamos, a medida que va haciendo el parcial. Todavía no lo sabemos y les vamos a informar sí el aula y el horario. No sé si les adelanto que va a haber una parte múltiple opción o varias preguntas múltiple opción y a veces tenemos algunas de desarrollo o algunas para completar, algunos verdaderos falsos, todavía no lo hemos terminado de estructurar. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, profe, los temas que entran serían todos los que están en el cronograma después del primer parcial. Exactamente, todo lo que no entró en el primer parcial entra para este. Todo lo que es derecho administrativo, obra pública, honorarios y ética, entiendo que derecho ambiental, y fíjense, no me quiero olvidar de ninguno, pero todo lo que no entró en el primer parcial, que está en el cronograma, es lo que va en este segundo parcial. Acá me preguntan si para la promoción se promedian las notas de los parciales y el plan de negocios es aparte, digamos. No se promedia el plan de negocio con los parciales, sino que se promedian los parciales, tienen que tener 80 más de promedio en los parciales y también 80 más en el plan de negocio para la promoción directa. ¿Esta es la última clase que tenemos o queda alguna otra más presencial que nos veamos las caras? La clase del 21 donde van a hablar la gente del Colegio de Ingenieros Especialistas. Esa es el 14 tenemos el parcial y el 21 tienen una charla del Colegio de Ingenieros donde vamos a estar los docentes también. Pero esta es la última clase con esta modalidad que les vamos a dar. Acá se cierra el curso, digamos, en las clases.
Profe, consulta, ¿hoy no toman asistencia? No. Acá estoy viendo el chat, a ver si no me olvidé nada. Entre teórico, práctico y taller. Del plan de negocios, no. En el parcial no van a haber preguntas del plan de negocios. Eso queda como actividad práctica que lo evaluamos a través del plan de negocios. Es lo que hemos dado en estas clases, no en la parte de plan de negocio. Eso para los alumnos de gestión. Para los alumnos de ingeniería aeronáutica, que sí han hecho prácticos, por supuesto entra toda la parte teórica que han tenido que utilizar para hacer esos prácticos en el parcial. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, derecho ambiental, ¿en dónde está, digamos? La clase de Derecho Ambiental se dio asincrónica y está subida en el lab. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Puede ser, profe, que esa no sea para todas las materias, la ambiental? Para todas las carreras. Y cada una tiene un leve específico, entonces lo tienen que ver si está en el cronograma y ahí la van a tener en la clase. En algunas carreras se dio presencial y en otras no. Pero déjenme que revise el cronograma. En gestión, por lo menos en el cronograma, no figura. Déjenme que revise. Una consulta. ¿Para promoción hace falta tener un promedio entre ambos parciales de 80 o ambos con más de 80? Promedio de 80. Promedio de 80. Bueno, gracias. De nada. Lo de derecho ambiental, en razón que no está en el programa, lo voy a consultar y cualquier cosa le vamos a informar por el foro novedades. Si vamos a subir ese material de manera sincrónica para que lo vean o no. Se los vamos a avisar por el foro novedades. Por acá está revisado, ustedes tienen razón. ¿Alguna otra duda? Los que no tengan dudas se pueden desconectar y los que tengan dudas me las plantean. Muchas gracias, profe. Buenas noches. De nada. Gracias por todo, profe. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.